¿Cuál debe ser el rol de la iglesia en relación a la política? ¿Debe un pastor participar en política? ¿Debe un pastor utilizar el púlpito de la iglesia para hablar de política? ¿Es obligación de los políticos que lleguen a posiciones de gobierno defender los principios bíblicos? ¿El pastor de una iglesia debe decirle a los feligreses por quién votar? ¿Por qué hay algunos pastores que hablan tanto de política desde los púlpitos? ¿Cuál debería ser el rol del pastor de una iglesia y de una iglesia en general en relación a la política? Como seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra participación en la política de un país? La Biblia nos da dos verdades en cuanto a la actitud hacia la política y al gobierno. La primera verdad es que Dios es soberano y su voluntad es la que se hace, tanto en el cielo como también en la tierra. ¿Acaso no lo dice San Mateo 6:33? Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios. Lo que tenemos que reconocer es que los planes y propósitos de Dios están prefijados y su voluntad es la que siempre se cumple. Quieras tú o no quieras, quiera yo o no quiera, la voluntad de Dios es la que siempre se ha cumplido, la que siempre se cumple y la que siempre se cumplirá. Lo que Él ha propuesto llevar a cabo, nadie puede frustrarlo. Nadie puede frustrar esa voluntad de Dios. Lo encontramos en Daniel 4:34 al 35. De hecho, es Dios quien quita y pone reyes. Eso es lo que dice Daniel 2:21. Miremos otro texto bíblico que está en Daniel 4:17. Dice, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Una clara comprensión de esta verdad nos ayudará a ver que la política es meramente un método que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Entonces, la primera verdad es que Dios es soberano y que su voluntad se cumple siempre, quieras tú o no, quiera yo o no. La segunda verdad es que debemos estar conscientes de que ningún gobierno puede salvarnos. Solo Dios puede hacerlo. Nunca leemos en el Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de los apóstoles estuviera invirtiendo tiempo ni energía enseñando a los creyentes sobre cómo reformar el mundo pagano de su idolatría, de su inmoralidad o de sus prácticas corruptas por medio de algún gobierno. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia civil para protestar contra las injusticias, leyes o regímenes brutales del Imperio Romano, por ejemplo. En cambio, los apóstoles les ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como nos ordenan a nosotros hoy por medio de las Escrituras, a proclamar el Evangelio y a vivir vidas que den una clara evidencia del poder transformador del Evangelio. Uno de los grandes engaños de Satanás es que pongamos la confianza en que los políticos o los gobernantes son los encargados de controlar los aspectos morales, culturales y sociales de una nación. Todos aquellos pastores o líderes religiosos que piensan que es trabajo de la iglesia obligar a los políticos a defender y a difundir y a guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos, están totalmente equivocados. No es trabajo de los políticos defender ni guardar las verdades bíblicas ni los valores cristianos. Ese es el trabajo de la iglesia. El objetivo de la iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de las Escrituras se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en asuntos de carácter político. Como pastores y líderes de la iglesia, nuestra misión no es cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino
cambiar los corazones de la gente a través de la palabra de Dios. Cuando algunos pastores piensan que la iglesia puede ser aliada de la política, entonces corrompen la misión de la iglesia y se convierten en falsos pastores, en falsos líderes religiosos y en falsos guías espirituales. Nuestro mandato cristiano es predicar el evangelio de Jesucristo e instar a las personas a vivir alejadas del pecado y en santidad para con Dios. Recordemos que un país no cambia cuando un gobierno cambia. No. Un país cambia cuando los corazones de las personas son cambiados por la luz de Jesucristo. Los creyentes debemos comprender que somos nosotros y no los gobiernos los que representamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Los creyentes debemos comprender lo que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 3, 1 al 8, que debemos obedecer a nuestras autoridades gubernamentales, honrar a esas autoridades, respetar a las autoridades y orar por ellas. Para finalizar, quiero decirles que las entidades políticas no son la salvación del mundo. La salvación de la humanidad se encuentra solamente en Jesucristo. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba un Salvador. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es Jesucristo, el único que puede salvar a la humanidad, pero no me refiero a una salvación de los problemas terrenales, porque todos tenemos problemas aquí en la tierra y los problemas terrenales no se van a quitar de la tierra. Aquí no vamos a caminar nunca en un jardín de rosas, en una alfombra roja. Me refiero a que Cristo es el único que puede salvar al ser humano de la muerte eterna, liberarlo realmente de sus pecados y darle vida y vida en abundancia. El mundo cada día irá de mal en peor. Jesucristo ya lo dijo en San Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y también hay un pasaje final que quiero dejar con ustedes. Jesucristo mismo lo dijo en Lucas 21:28, uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras, cuando veo que la situación está con convulsión en el mundo. Yo leo este pasaje y se los leo ahora a ustedes para terminar este video. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. A la luz de las Escrituras, ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en relación a la política? Lo que ya el apóstol Pablo nos recomendó en Romanos 3 del 1 al 8. Orar por nuestras autoridades, pedirle a Dios que les guíe, pedirle a Dios que les ilumine, pedirle a Dios que les dé sabiduría para gobernar. Nuestro rol como iglesia es orar por los que están en eminencia, pedirle a Dios por ellos, pero no tratar de intervenir, porque eso nunca lo dejó especificado Jesucristo, ni tampoco los apóstoles, ni los hermanos creyentes del primer siglo. El rol de la iglesia es ganar a esos corazones que hoy viven perdidos en sus delitos y pecados, para que Cristo sea el Señor y el Salvador de su vida. Y que sepamos que un día Cristo reinará aquí, en este mundo, y luego reinará para siempre por la eternidad. El rol de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino a la tierra, vivió entre los humanos, fue a la cruz, murió en esa cruz, fue a la tumba, pero resucitó y vive para siempre. Que si tú crees en Jesucristo, serás salvo. El rol de la iglesia es predicar el Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Bendiciones y saludos desde Guatemala.